Saludos amigos, bienvenidos a este su espacio conversando con el doctor, ya entrando en su novena temporada, luego del receso de verano. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Con el avance de la ciencia y la medicina moderna, especialmente después del empleo de diversos antibióticos, se han reducido considerablemente algunas enfermedades infecciosas. Sin embargo, algunas de las más peligrosas y antiguas se resisten. Hoy conversamos sobre la tuberculosis pulmonar. Acompáñenos. Como invitado nos acompaña nuevamente el doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado en medicina interna del Policlínico Universitario Romar Coro de la Villa Azul de Cuba. Doctor, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Jordani, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, importante el tema que nos ocupa en la tarde de hoy, por eso vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Qué es la tuberculosis pulmonar? La tuberculosis, Jordani, es una enfermedad crónica presente desde hace siglos en muchísimos países y que solo fue descubierto su agente causal, o sea, la bacteria que la produce, a finales del siglo XIX, exactamente en el año 1882, por el científico alemán Robert Koch. Esa bacteria se le denominó desde entonces el bacilo de Koch en honor a su descubridor. Es una enfermedad que, para que se tenga una idea del impacto que tiene sobre la población, se calcula que millones de personas están infectadas actualmente en todo el mundo y todos los años fallecen por esta causa alrededor de 3 millones de personas, o sea que es una patología infecciosa que tiene un impacto bastante notable en la actualidad en todo el mundo, sobre todo en el mundo subdesarrollado. Es una enfermedad que por su carácter infeccioso tiene mucho que ver con las condiciones de vida de las personas y que por supuesto también para su control se tiene que tener en cuenta este particular, o sea, las condiciones en que se desarrolla la enfermedad y la forma en que se propaga. Una patología que actualmente en muchos lugares está renaciendo, por llamarla de alguna manera, e incluso en nuestro país se ven casos de tuberculosis, lo que es motivo de preocupación de nuestro sistema de salud y se están incrementando las medidas para hacer que la población tenga el sentido de que hay un riesgo latente que no ha desaparecido del todo. Especialista, ¿cómo se produce el contagio de las personas sanas? Siendo la tuberculosis una enfermedad infecciosa, Jordani, el contagio, la manera en que se produce el contagio, es un aspecto muy importante en esta enfermedad. Los gérmenes de la tuberculosis son expulsados mayormente al exterior a través de los golpes de tos del paciente enfermo, de los estornudos, en forma de microgotas cargadas de bacilos, o sea, con el germen de esta enfermedad. Estos gérmenes salen en la saliva, en el estornudo, hacia el ambiente y son captados, por llamarlo de alguna manera, por personas sanas que están cerca del paciente que está afectado de esta enfermedad. Esto se llama transmisión aérea de la tuberculosis y es la más frecuente en esta enfermedad. Ahora bien, cuando el individuo que recibe esas microgotas en su organismo, esto comienza un proceso de contagio, o sea, el germen llega a los pulmones, que es donde frecuentemente se asienta, y ahí comienza su proceso de contagio, lo cual no quiere decir que inmediatamente el individuo que se contagia pues desarrolle la enfermedad. Otra de las formas de contagiarse de tuberculosis es a través de la saliva mediante los cubiertos, o sea, vasos, cucharas, platos, a través del beso, que son formas diferentes de contacto que pueden existir entre el paciente enfermo y el paciente sano. Eso es, en resumidas cuentas, la manera en que se produce el contagio de la tuberculosis. Doctor, esto quiere decir que no toda persona que adquiere el contagio desarrolla la enfermedad de inmediato. Exactamente, Jordán. Cuando el individuo se expone al contagio con la saliva de una persona enferma, o sea que el germen ya entró en su cuerpo, ya las condiciones de ese individuo son las que dictan la evolución futura de ese caso. Por ejemplo, si trata de un paciente con un sistema inmunológico débil, portador de enfermedades crónicas, malnutrido, alcohólico,
en fin, toda una serie de situaciones que debilitan la respuesta del organismo, pues ese momento del contagio puede ser el punto de partida de la infección y del desarrollo de la enfermedad en un periodo variable de tiempo. Sin embargo, cuando la persona que se contagia, porque estuvo frente a un individuo enfermo, esa persona se contagia, pero ese individuo tiene un sistema inmunológico fuerte, está bien nutrido, no padece ninguna enfermedad crónica, o sea, está en condiciones de defensa mucho mejores, puede ocurrir, y de hecho eso pasa muchas veces, que el contagio no desencadene la enfermedad, sino que quede la lesión primaria contenida por los sistemas de defensa del organismo y no aparezca ningún síntoma de tuberculosis, a pesar de que el germen puede estar mucho tiempo de una manera latente en el organismo de esas personas. Por eso te explicaba que no es lo mismo contagiarse que desarrollar la tuberculosis como tal. Entonces, doctor, ¿cuáles son los síntomas que pueden sospechar que tenemos una tuberculosis pulmonar? Bueno, Dani, como te había explicado, en la fase de contagio muchas veces no aparece ningún síntoma. O sea que los síntomas aparecen en realidad cuando comienza a desarrollarse la enfermedad. Estos síntomas pueden ser de dos tipos. Pueden ser síntomas generales o pueden ser síntomas específicos del órgano que está afectado por la tuberculosis. Por eso te propongo ver en pantalla una relación de estos elementos clínicos que son importantes para sospechar la enfermedad. Síntomas generales y específicos de la tuberculosis pulmonar. Generales: el decaimiento, la falta de apetito y la pérdida de peso. La fiebre o febrícula, sin causa aparente, que a veces se prolonga en el tiempo durante varias semanas o meses. También las sudoraciones nocturnas. Desde el punto de vista específico o pulmonar, los síntomas más evidentes son la tos, que puede ser persistente, seca o a veces húmeda, con expectoración sanguinolenta. También se acompaña de falta de aire en algunos casos y finalmente de toma de su estado general y postración del enfermo. Ya hemos visto los síntomas más importantes para sospechar la enfermedad, Jordani. Sin embargo, hay que tener presente que en algunas ocasiones los síntomas iniciales de la tuberculosis son vagos, o sea, no nos hacen pensar propiamente en esta dolencia si no la tenemos presente y que se pueden confundir con muchas enfermedades. Eso es importante a la hora de realizar el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Doctor, sabemos que existen personas más sensibles que otras para enfermar de tuberculosis pulmonar. ¿Cuáles son esas situaciones o factores de riesgo que pueden presentar? Como decíamos al inicio, Jordani, la tuberculosis es una enfermedad que puede catalogarse como oportunista, o sea, que se desarrolla con facilidad cuando la persona que se contagia tiene malas condiciones de salud. Ya las hemos mencionado en el transcurso de esta conversación, pero vamos a puntualizar cuáles son esos factores, esas condiciones que propician que un individuo pueda ser más sensible para contagiarse y desarrollar la tuberculosis. Condiciones o factores de riesgo para enfermar de tuberculosis. La ancianidad, los fumadores, la diabetes mellitus, sobre todo cuando está descontrolada, las personas afectadas por enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal, entre otras, la malnutrición, el consumo abusivo del alcohol y aquellos pacientes enfermos de SIDA. Doctor, ¿cuál sería entonces la conducta y el tratamiento a seguir para enfrentar la enfermedad? Bueno, ya hemos hecho hincapié en que la prevención es lo mejor que puede hacerse para combatir la tuberculosis a escala, a escala de la comunidad, de la familia, y eso es muy importante tenerlo presente, o sea, la prevención es vital. En el aspecto preventivo existe la vacunación, vamos a empezar por ahí, la vacunación antituberculosa, o sea, la vacuna BCG que se utiliza en los niños poco después de haber nacido, se emplea esta vacuna. Sin embargo, la BCG es una vacuna que no es efectiva a un 100% y que con el decursar de algunos años, se dice que algunos, más o menos 10 años, va perdiendo efectividad y deja de ser útil para prevenir la enfermedad. O sea, volvemos al punto anterior. Hay que prevenir esta infección, aunque las personas se hayan vacunado, porque con el paso del tiempo
el individuo queda expuesto nuevamente a la tuberculosis. Y eso es muy importante, la prevención. ¿Cómo podemos prevenir entonces esta enfermedad? En primer lugar, realizando un diagnóstico precoz de los enfermos para evitar el contagio de las personas sanas. Y en segundo lugar, pues corrigiendo todos esos factores que hemos mencionado que ponen al individuo en desventaja frente a la infección. O sea, ya lo hemos mencionado, la desnutrición, la mala higiene, las enfermedades crónicas, el alcoholismo, el tabaquismo. Es bueno puntualizar, Jordani, que el tabaco, o sea, el hábito de fumar, no provoca tuberculosis. Sin embargo, está estudiado científicamente que las personas fumadoras tienen más riesgo para adquirir la tuberculosis que los individuos que no fuman. Por ponerte un ejemplo de las maneras que hay para prevenirla. En cuanto al tratamiento específico como tal, desde los años 50 se comenzaron a emplear los antibióticos, los cuales han ido cambiando con el paso de los años, se han ido utilizando antibióticos más fuertes y se ha logrado y se ha comprobado que combinando estos antibióticos el tratamiento es más efectivo. Por eso actualmente el tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento curativo de la tuberculosis, se basa en esquemas de múltiples drogas antibióticas que deben ser administradas y controladas por el equipo de salud, o sea, por el médico de la familia, la enfermera de la familia, para que el tratamiento no sea abandonado durante todas las semanas que dura este tratamiento. Este esquema de antibióticos es capaz de curar a los pacientes tuberculosos cuando han sido diagnosticados a tiempo, cuando han hecho el tratamiento correctamente y cuando no tienen otras condiciones que puedan poner en riesgo la recuperación. O sea que la enfermedad es curable siempre y cuando coincidan todos estos factores que hemos mencionado. De esta forma, Jordani, queda claro que la enfermedad puede curarse siempre y cuando sea el tratamiento bien empleado y el paciente responda a esos tratamientos. Últimamente han surgido, en los últimos años, cepas de bacilos de tuberculosis que son multiresistentes, o sea que han ido creando resistencia a los antibióticos comunes utilizados para esta enfermedad y que requieren tratamientos diferentes para poder erradicar en ellos la enfermedad. Pero bueno, siempre que las cosas se hacen bien y marchan bien, esto puede evitarse y generalmente la enfermedad es curable. Es muy importante que las personas conozcan y sepan que la tuberculosis no es una enfermedad rara, ni es una enfermedad de personas determinadas. Es una enfermedad que se encuentra en el ambiente, a nuestro alrededor, y que hay que tenerla presente para precaver y para hacer un diagnóstico precoz que lleve a una curación y a que no queden secuelas importantes en esos enfermos que después, en el transcurso de la vida, pueden causar o ser motivo de invalidez y muchas veces hasta de muerte. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Un placer. Y a ustedes, mis amigos de siempre, la invitación a un nuevo encuentro para compartir sobre interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Buenas noches.